Esto que vamos a contar ahora creo que lastimosamente se replica en muchos sectores del país, pero hablaremos hoy de la Kennedy nueva y la Kennedy vieja, ¿no? La pregunta que se hacen muchos de quienes viven y comercian ahí es, ¿me quedo o me voy? ¿Y tú qué recuerdos tienes de ese sector? ¿Cómo era hace unos años? Sabes que cuando yo estudié una temporada aquí en Guayaquil, la universidad, yo vivía justamente en la Kennedy Nueva, entonces, y ahí hay muchísimo comercio, hay mucho movimiento, hasta tardísimo, pero esa realidad ha cambiado, Martí. La realidad ha cambiado, Caro, y lo que tú dices es realmente lo que replica la gente que decidió irse y la que decidió también quedarse en la zona. Hace unos años podíamos caminar, sacar a pasear al perro, ir a los comercios, abrir nuestros comercios con tranquilidad, incluso hasta altas horas de la noche, pero como bien dijo Caro, esa realidad lastimosamente ha cambiado y ahora pasar por la Kennedy nueva y también por la vieja es ver cómo ambos sectores han perdido su esencia, porque te encuentras con locales que se cierran temprano o que ya han sido abandonados y también muchísimos departamentos que están en alquiler o en venta. Hoy Sole nos cuenta la historia de los sobrevivientes de la Kennedy nueva, los que han decidido quedarse a pesar del contexto. ¿Cuántos años eres dueño de esta despensa aquí en la Kennedy? En la Kennedy con mi familia 36 años. He vivido en carne propia, el desarrollo de la ciudadela, el desarrollo de toda la sociedad aquí en la Kennedy, con buenos amigos, buenos vecinos, buenos emprendimientos, pero los negocios, emprendimientos se han caído. Obviamente no es nada oculto de que estamos involucrados en vacunas e extorsiones y ciertos locales han caído por esto. Son muy pocos los locales que se mantienen vivos, se mantienen abiertos en este sector. ¿Por qué razón? La constancia y la perseverancia para poder subsistir en algo. Actualmente 7:30, 8 de la mañana, se cierra 7:30, 8, máximo 9, exponiéndonos, ¿no? Porque antes éramos 6 de la mañana, 10:30 de la noche. Imagínate el cambio que ha habido, drástico. Susana, tú eres una de las sobrevivientes de este sector comercial de la Kennedy que se mantiene. Sí, yo tengo ya casi 8 años aquí, que estoy sobreviviendo. Antes aquí uno venía a cualquier hora, venía de una, abre y le digo que las rejas no estaban así. Para venir a cerrar uno tiene que caminar hasta la esquina, ver que nadie le esté por ahí, que nadie le vea, estar un rato aquí parada, por allá, caminando, que nadie se asome para poder abrir la puerta. Tenemos 18 años aquí. La verdad que la inseguridad ha cambiado totalmente. Nosotros laborábamos hasta las 8 de la noche, incluso hasta más tarde, dependiendo del cliente, pues como salen de los trabajos, que lo esperemos. Pero ahora la verdad es que con la inseguridad preferimos estar todo el día, entre las 6, 6:30 y ya cerrar. Incluso los clientes ahora, la nueva costumbre es, vienen a hacer preparar y les decimos, si tiene su vehículo, por favor, espérenos dentro. Cerrar, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿De qué vamos a vivir? De algo vamos a vivir. Tenemos que frentear esta situación, labrar nuestro destino propiamente. Pablo, pero ¿cómo sobrevives a pesar de la inseguridad? Un milagro de Dios prácticamente, ¿no? Sole, vimos aquí en el reportaje, en el informe, los que están sobreviviendo, los que están luchando día a día y resisten por no cerrar. Pero ¿qué pasa con los que cerraron, Soledad? Hola chicas, buenas tardes. Así es, me encuentro en ese mismo sector de la Kennedy Nueva y he hecho retornar a este mismo sitio a un inquilino. ¿Qué te hace sentir eso, retornar a este espacio en el que fue de tus familiares por casi 15 años? Así es. Se siente raro, es como, no sé, siento que han pasado años cuando en realidad fue un periodo corto. Por ratos es como que... Parece mentira. Parece mentira. Vamos a ingresar un poco, chicas, porque quiero también decirles antes de su pregunta algo importante, y es que, bueno, Roberto nos ayudó en esta ocasión. Sí, Roberto, pero la búsqueda de testimonios también ha sido una cuestión muy difícil, por ese mismo miedo que tienen las personas al presentarse en las cámaras y decir, aquí está la inseguridad viva. Aquí podemos observar este mismo local, está con rejas, pueden ver el polvo
ya está totalmente desalojado. Hace 6 meses me dijiste, Roberto, que ya está este mismo local así, el que tú alquilabas, porque no es propio. Así es, era alquilado. Sí, son más o menos 6 meses desde que nos vimos en la obligación de tener que cerrar el local por el tema de la inseguridad, básicamente. Ole. Chicas, las escuchamos. Sí. Primero agradecerle a Roberto por la valentía, porque como tú dices, es muy difícil que la gente quiera hablar en cámara y a varios se les entiende, ¿no? Lo comprendemos, el temor es muy grande, pero él hablaba y tú también decías que 15 años estuvo vinculado a ese lugar. ¿Qué puede ser tan fuerte como para sacarte de un sitio con el que te identificaste y con el que creciste 15 años? O sea, ya en el sector se comenzaron a escuchar muchas... O sea, de hecho, no sé si supieron, pero en un local aquí cercano hubo una amenaza de bomba. El tema de que tenías que limitar tus horarios de trabajo porque sabes que a partir de cierta hora ya se vuelve complicado. También el temor de que llamas a la policía a pedir ayuda, la policía muchas veces no viene, no colabora. Entonces realmente se convertía en un problema no solo para nosotros, sino también para los clientes, porque ya mucha gente incluso prefería no venir, Roberto. evitar, porque sí. Sí, Caro tiene una pregunta para ti. Roberto, yo quería preguntarte, bueno, el día que decidieron tú y tu familia cerrar, bueno, cuéntanos un poco cómo pasó eso. Y además, esta decisión tenía que venir con algo del futuro, ¿no? ¿Qué hacer ahora? O sea, principalmente fue un tema económico, o sea, la razón económica, pero venía de un tema de seguridad. Al ser el sector mucho más inseguro, las ventas eran muchísimo menores, entonces realmente si teníamos suerte salíamos tablas, si no a pérdida. Entonces nos vimos en la obligación y nos dimos cuenta que efectivamente ya no era rentable. Roberto, ¿y cómo ha sido esto de volver a empezar? Muy complicado porque, como te comenté, esto es algo que estuvimos trabajando 15 años. Entonces, de repente, tener que tomar la decisión que algo que estuvo a tu lado 15 años, de pronto ya no está, fue dificilísimo. Claro. Tener que ingeniártela, básicamente, de cómo sobrevivir. Claro que sí. Muchas gracias, Roberto, de verdad, porque yo creo que tu historia es la de miles en este país y tu valentía es importante no solamente porque le estás contando, sino también porque tuviste la audacia de priorizar tu seguridad y reconstruirte. Es un volver a empezar de cero. Sole, yo no sé si quizás para cerrar tú puedes mostrarnos un poquito cómo está esa calle, porque entiendo que un lugar que antes era lleno de vida, ahora lastimosamente pues no lo es. Claro que sí, chicas. Miren, tal cual lo veíamos en el informe, vemos este mismo local que está cerrado. Aquí me decían que también funcionaba una hamburguesería. Está completamente cerrado. Esto es una casa rentera de 5 locales que solamente están funcionando 3 por esta misma situación. Acá, al doblar esta misma esquina, podemos encontrar la despensa, la panadería y la lavandería, que así se encuentran los mismos vendedores o los dueños de estos comercios encerrados y muy atentos. Muy atentos es lo que nos decían desde muy temprano, porque no hay otra manera, simplemente cuidarse entre sí y seguir trabajando, porque es su único ingreso, chicas. Gracias, Soledad, te agradecemos. Marti, yo de hecho te contaba también eso, ¿no? Que en Urdesa hay una situación similar a lo que está pasando Kennedy, que Kennedy y Urdesa están muy cerca, ¿no? Sí. Y lo que podemos ver, como tú decías muy bien, Soledad, eran estos letreros de se alquila, y no solamente locales comerciales, también arriendos, o sea, departamentos, claro, ¿no? Donde la gente en realidad está tratando de ver de qué manera se blinda, probablemente en ciudadelas más cerradas, con otro tipo de seguridad. Y claro, yo creo que esa imagen a las espaldas de Sole lo dice todo. O sea, en una ciudad que está acostumbrada a hacer su vida afuera, porque acá en Guayaquil la gente hace su vida en la calle. Además, por no el había calor, una persona, claro, por el calor inclusive, no había una sola persona. Bueno, qué lástima.